Ahora sí, disculpen, he tenido unos problemas técnicos. Estoy tratando de conectarme desde mi laptop. He tenido unas dificultades, pero ahora ya creo que todo bajo control. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Si alguien me puede confirmar, por favor. Doctor, sí se le puede escuchar y también se le puede ver. Ok, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Sergio Alberto Fernández. Voy a ser su docente facilitador de este módulo. Yo de profesión soy abogado. Me he especializado en Derecho Político, Relaciones Internacionales y estoy haciendo mi tesis de doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Entonces, el tema del Estado y el tema de teoría del Estado y del gobierno son temas cruciales, son temas que no son periféricos, no son marginales, no son de relleno, por así decirlo, sino que es un tema estructural que va a la columna vertebral de las ciencias políticas y el derecho político. Entonces, es un tema muy bonito, muy, que les digo, importante, sobre todo en la coyuntura en la que estamos viviendo hoy en día, porque obviamente debemos comprender cómo es que está funcionando, cómo está vertebrado nuestro Estado, cuáles son esas opciones, esa caja de herramientas que nos da esta rama del conocimiento para poderlas adaptar y poder entender también con esta lupa cómo es el que funciona el caso de Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, los objetivos de nuestra materia, lo que vamos a ver al transcurso de hoy, mañana y hasta que puedan culminar la etapa de evaluación, la metodología de evaluación, cómo es que vamos a llegar a esos 100 puntos, la historia y el surgimiento del Estado y el gobierno. Es, por supuesto, es natural que tengamos que abordar temas históricos, pero obviamente de una forma no tan pesada para que sea lo más digerible posible. Y finalmente entrar de lleno a las teorías sobre las formas de Estado y de gobierno y vamos a profundizar, yendo de lo general a lo específico, al caso de Bolivia para ver cómo es que se nos acomodan todos estos conceptos a nuestro caso práctico. ¿Cuál es el objetivo general que tenemos que queremos perseguir? Queremos analizar los principales aspectos históricos, teóricos, jurídicos y políticos del Estado y sus formas. Vamos a ahondar en el Estado unitario, el Estado federal y la confederación. Y también vamos a ver lo que es em, el Estado sui generis, que van a ver por qué se llama así. Para entrar al área gris que representa un Estado autonómico, que ese ya es el caso específico de Bolivia. Dos, vamos a analizar los principales aspectos históricos, teóricos, jurídicos y políticos del gobierno y sus formas, la tipología clásica y las formas modernas, porque, créanlo o no, con esta coyuntura en la que estamos viviendo y esta fractura que existe en el mundo entre Oriente y Occidente, este eje euroatlántico versus un eje hacia el Pacífico, pues nos está planteando un desafío grande sobre si las democracias van a tener éxito de ahora en adelante o si las autocracias van a ser las que van a jalar este eje de toma de decisiones hacia el Pacífico. Y tres, aplicar estas categorías de análisis al caso concreto de Bolivia. Este es nuestro menú de ítems que vamos a considerar para llegar al 100%. Asistencia es lo que obviamente ya pasó, lo que va a pasar al final de esta clase, mañana al principio y al final, entonces es el ítem más sencillo de conseguir. Solamente espero que estén todas y todos atentos al llamado y finalmente ya tendrían 20 puntos de cajón. Foro de discusión. Como tenemos dos clases simplemente, no es un tiempo muy grande, muy amplio. Pero a mí lo que me gusta siempre es escucharlos a ustedes, ¿no? Y en este caso, leer lo que tienen que decir, qué es lo que ustedes opinan. Entonces, el foro de discusión lo que hace es a través de la plataforma en Moodle es una participación de ustedes, ¿no? Se lanza la pregunta respecto a este caso específico de teoría y formas de gobierno al caso boliviano y qué pensarían ustedes en el caso de una modificación, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí es una opinión suya, no es un trabajo escrito, no es para hacer un ensayo, es una participación reflexiva desde su punto de vista. Entonces así yo también puedo conocer su forma de pensar y obviamente evaluar en consecuencia, ¿no? No tienen que citar autores, no tienen que utilizar bibliografía. Si quieren hacerlo, lo hacen, pero cítenlos debidamente y ya, ¿no? Pero es una participación escrita en Moodle. Luego, análisis de casos. Nuevamente, como tenemos esta limitación del tiempo y tenemos un, digamos que terreno grande que cubrir, no nos da para poder ahondar en algunos detalles, así que estos análisis de casos
Lo que nos hace es en la plataforma ver una serie de videitos cortos y después de verlos ahondando en temas como, por ejemplo, qué será un gobierno presidencialista, qué será uno parlamentarista, qué será uno semipresidencialista, que es importante, ¿no? Pero entonces, para poder tener este conocimiento un poquito más ajustado, es decir, más a profundidad, los análisis de casos nos van a ayudar. Entonces, básicamente es que veo el video, tomo apuntes, si quiero lo veo de nuevo, y de ahí respondo algunas preguntas para ver si he comprendido bien. Y listo. Y la prueba objetiva, que es una prueba de 10 preguntas, modalidad de falso o verdadero, opción múltiple, conectar conceptos, etcétera, que todo se hace a través de la plataforma Moodle, ¿no? Y van a tener 2 oportunidades y se va a evaluar la oportunidad que mejor nota hayan conseguido. Para un total de 100. Esto al finalizar la clase de mañana, voy a volver a repetirlo para que nos quede claros o tal vez alguien no haya podido estar en este momento. Entonces, no se preocupen, lo vamos a volver a ver. O sea que nos centramos ya de lleno a lo que es la primera parte, teoría del Estado y sus formas. Ya eh, nos toca sumergirnos un poquito en un tema histórico, cómo es que surge este tema y la gran, pero enorme evolución que ha tenido a lo largo de estos últimos siglos. Entonces, entremos de lleno. Cuando uno piensa en por qué el ser humano es, en esencia, un actor que tiene que estar interactuando con sus congéneres. Tenemos que estar en cualquier lado con nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros colegas de trabajo, eh, gente de nuestro mismo continente, nuestro mismo país, nuestros compatriotas, pero también algo más pequeño. ¿Qué pasa cuando si tú te reúnes para la fiesta, el Pasanaco, el jueves de Frater? Fiesta de exalumnos, estás apoyando a tu club de fútbol favorito, también al día siguiente estarás apoyando a tu selección europea, qué sé yo. Entonces, siempre tenemos nosotros un apego a asociarnos, ¿no? Y a eso es cuando decimos el carácter gregario del ser humano. Cuando nosotros nacemos, seres humanos, nacemos como criaturas increíblemente vulnerables. Imagínense un bebé que nace y se lo deja en el medio de un desierto, por ejemplo, en un bosque, qué sé yo, es, automáticamente sabemos que ese bebé no va a durar mucho tiempo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque somos increíblemente frágiles. Mientras que animales, algunas criaturas tienen, por ejemplo, pelaje para cubrirse del frío, tienen instinto animal, tienen colmillos, tienen garras, qué sé yo, tienen otro tipo de armas para defenderse. Nosotros no, ¿no? Pero obviamente tenemos la gran máquina que es el cerebro. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos de el uno y el otro. ¿Para qué? Para poder satisfacer nuestras necesidades básicas. Entonces, eso es antropológicamente hablando, esto que ven en la pantalla, el carácter gregario. Siempre el ser humano tiene que agregarse a otros grupos, ¿no? Y entonces, eso, imagínense, yo me agrego obviamente con esta persona que vive a mi lado, ¿no? De ahí me agrego a los que están viviendo a orillas de ese mismo lago o a las personas que viven en esa misma isla y así y así. Entonces, son grupos y grupos y grupos y grupos que finalmente crean algo más grande. Y así hacemos, ¿para qué? Para cumplir y satisfacer nuestras necesidades e intereses. Si vemos históricamente esta gran evolución de estas agregaciones humanas, entonces esto va desde los albores del ser humano en este planeta, ¿sí o no? Agrupaciones humanas, cuando hablamos ya de la prehistoria, el tema, el problema es justamente, se llama prehistoria porque es antes de la escritura. No tenemos una evidencia lista, tangible, que nos dé este conocimiento de cómo eran sus formas de vida, de organización. Es complejo, ¿no es cierto? Entonces, de acá tenemos pintura rupestre, de alguna manera, como antecedentes para ello, pero cuando ya pasamos de la prehistoria a la historia, tenemos la escritura, ¿no? No precisamente en el alfabeto latino como hoy en día, pero sí teníamos que escritura cuneiforme, como pasaba en Mesopotamia, esos triangulitos que utilizaban los jeroglíficos egipcios y eventualmente los alfabetos. Entonces ya podemos conocer cómo es que han sido estas organizaciones en la antigüedad. Ahí nacen entonces tribus, hordas, gens, ayllus, o sea, una cantidad, un abanico grande de estas organizaciones antiguas y que pese a los años, la evolución, fíjense que hemos ido adoptando muchos de estos elementos, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno piensa en una tribu?
el gran aporte que a la organización colectiva que tenemos, por ejemplo, están los tributos, ¿no es cierto? Esa contribución que yo hago, contribuyo con un tributo para mantener a mi tribu. Y después, ¿qué hace la tribu? Pues distribuye estos ingresos, esta comida recolectada y demás para satisfacer los intereses colectivos, ¿no? Y también tenemos los tribunales, donde escuchaban todas, prestaban atención a un caso y obviamente fallaban en consecuencia. Entonces, son las semillas de la justicia como la conocemos hoy. Luego, nombres patronímicos, ¿no? En muchos casos se juntaban las hordas o las gens en torno a qué, a un ancestro común o a una deidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, al sol, al cielo, las estrellas, al sol, al oso, al búho, los tótems, ¿no es cierto? Todas estas cosas nos dan este ancestro común que se han convertido también en apellidos patronímicos, ¿no? En el caso del español tenemos, por supuesto. Caso de Rodríguez, ¿por qué? Porque su antecesor común era Rodrigo. Fernández, porque su antecesor común era Fernando, ¿no? Y así, entonces tenemos un montón de estos elementos fundidos en lo que hoy es el Estado. Pero ya avanzando un poco más hacia nuestro tiempo, vean que como la nación ya ha establecido unos vínculos mucho más fuertes, mucho más sólidos, mucho más difíciles de mezclarse con otros, ¿no? Cuando tú tienes estos nexos de, digamos, religión, o tal vez no es religión, sino, digamos, devoción a las estrellas, a la naturaleza, a los animales, qué sé yo, no crees en alguna deidad del lago, y ya son elementos de cohesión, ¿no? La lengua, el idioma que hablas es fundamental, ¿para qué? Para crear esta cohesión, ¿no? Muchos de estos países se explican justamente gracias a la lengua que los ha acercado y los ha unido, ¿no? La gastronomía, la geografía, el clima. Entonces, esto ha agrupado en este elemento, esta unidad política que es la nación, hasta finalmente dar ese gran salto cualitativo a lo que hoy conocemos como el Estado. Entonces, si hablamos del Estado, nos remontamos a muchos siglos atrás, ¿no? Pero vamos a dar a un evento específico que nos hace saltar al Estado como el protagónico de esta historia. O sea, es el galán de esta novela, pero no es que siempre lo ha sido así. El Estado ha competido también con tribus, contra gens, ha competido contra imperios, ha competido contra principados, ducados, etcétera. Pero finalmente hoy el mundo está organizado en torno a los estados. Si ustedes se fijan en este mapa de Europa, más o menos siglo XIV, siglo XV, tenemos acá una especie de bowl de espaguetis, tenemos una especie de ensalada de frutas, tenemos un aftapi de unidades políticas. Miren algunos, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germánico, tenemos el Reino de Castilla, tenemos la República de Novgorod, ¿no? Que imagínense, antes de que exista Rusia, el Ducado de Moscovia posteriormente se expandió hasta el lejano oriente, ¿no? Hasta casi la frontera con el Japón, pero teníamos todo acá, no todo. Entonces es bastante complejo poder entenderte, hablar un lenguaje común, por lo menos en términos políticos, cuando tienes semejante melcocha de cosas que se administran. Pero, ¿qué pasa? Obviamente hay elementos importantes que, como les decía, van tejiendo esos elementos que hacen a la nación. Portugal se adelanta. Portugal siempre ha sido un estado relativamente pequeño, pero obviamente con su expansión colonial hemos llegado a conocer cosas como Brasil, lo que es Cabo Verde, Mozambique, etcétera. Pero digamos que para ellos en sus orígenes, o sea, tenemos un estado bastante pequeño en Europa. Entonces, para Portugal ha sido un poco más sencillo poder unificarse y lanzarse hacia el Océano Atlántico y empezar un periodo de colonización, ¿no? Pero el que da la pauta de que una unificación efectiva es España, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenías un montón, y sigues teniendo, ¿no? Un montón de estos actores políticos, como es el reino de Aragón, el reino de Castilla, el reino de Navarra, Granada, etcétera, etcétera. Entonces tienes acá en pequeñito, fíjense, España es la mitad de Bolivia, ¿no? Son 500,000 kilómetros cuadrados y algo más. Y hoy en día, 2025, se habla, por supuesto, el español, se habla el catalán, pero también se habla el valenciano, tal vez también se habla el euskera o también el vasco, ¿no? La cosa es que acá, como herederos, por supuesto, del Imperio Romano, el latín es la lengua madre y
todos los idiomas se parecen, tienen el mismo pariente en común. El misterio es acá, el País Vasco. Y el País Vasco todavía es un misterio para poder saber de dónde es, o sea, sus orígenes, por qué es tan diferente, ¿no? Si ustedes hablan español o catalán o valenciano, no van a entender a un vasco, ¿no? Es un idioma completamente diferente porque no es un idioma germánico, no es un idioma, una lengua romance, no es una lengua eslava, ¿no? Entonces, ¿qué se cree? ¿Qué se sospecha? Una de las teorías es que es un enclave druida que ha escapado de Gran Bretaña y se ha establecido aquí. Y por eso el euskera es algo que no tiene absolutamente nada que ver con el lenguaje que hablan en la península. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que da España? Que pese a tantas particularidades, vamos a ver esto más, esto también explica el régimen autonómico que tienen ahora, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense que España, pese a tanta diversidad cultural e idiomática, y imagínense el árabe también, ¿no? El árabe ha dominado casi 700 años la península hasta que han sido expulsados, pero se queda ahí mucha de la influencia, ¿no? En el aspecto físico de los hispanohablantes, palabras como pantalón, camisa, son palabras que vienen del árabe. Entonces, toda esta mezcolanza, finalmente, con el matrimonio de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, pues ahí nace el gran reino de España, con toda y su ensalada de diferentes elementos políticos, idiomáticos en el país. Y así, ¿qué es lo que hacen? Es el periodo de oro de España, por supuesto, ¿no? Expulsan a los moros, se unifica el reino de España en 1469 y ahí se lanzan a la conquista de América, ¿no? Sin saberlo, pero en 1492, la conquista, el descubrimiento de América da inicio a, algunos dicen, el inicio de la globalización, ¿no? ¿Y dónde nació la globalización? De acuerdo a esta teoría, en Potosí, ¿no? ¿Por qué? Porque, por supuesto, en Potosí llegaron los españoles, descubrieron este enorme yacimiento de plata y que ahí se acuñaron las monedas y toda la riqueza que alimentó a la dinastía Borbón de España y que financió las guerras en Europa. O sea que la plata y las monedas hechas en Potosí llegaron hasta Suecia, hasta Gran Bretaña, hasta lo que hoy es Alemania, etcétera. Pero bueno, entonces, ¿cuál es aquí la lección que sacan de España? Unificarse paga. Convertirte en un solo estado se convierte en un negocio altamente lucrativo. Entonces, los otros países vecinos ante esta situación dicen, pero ¿cómo no nos podemos quedar atrás? Tenemos los mismos elementos que tiene España para poder también dar ese paso y decir somos un solo Estado. Igual con particularismos y diferencias, pero somos uno. Entonces Francia ya había iniciado su proceso de unificación en un solo Estado, pero ellos también tienen dialectos, otros idiomas, el sur que se opone mucho al norte, la costa del Mediterráneo, y obviamente el francés, ¿no? Acuérdense, ese es el elemento como que esencial para tejer una nación. Y si esa nación ocupa un estado, un territorio determinado, entonces ya estamos hablando de que podemos consolidar un estado sobre esa nación. Clodoveo inició la creación de un estado francés en el año 843, pero se consolida una monarquía absoluta y se impone al francés como lengua oficial en el reino recién en 1539. Entonces, unos años después, finalmente Francia se pone las pilas y dice, ya, pongamos ahí la cereza sobre la torta y seamos un Estado-nación. Gran Bretaña, lo propio aquí, mucho más conflictivo, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, Irlanda, la conocemos hoy como Irlanda, ¿no? Pero, o sea, ellos se consideraban como que no, yo hablo gaélico, yo no hablo inglés, yo hablo gaélico, mi país se llama Airi, no se llama otra cosa, pero ¿qué han hecho los ingleses? Lo han inglesificado. Y por supuesto, si antes te llamabas Airi, ahora te llamas Ireland. Listo, ¿no? Bienvenido al club de los angloparlantes y ya. Entonces es un conflicto que hasta el día de hoy perdura y después ni se diga Escocia. O sea que todos estos elementos hacían que sea mucho más difícil en el caso de Gran Bretaña, pero lo logra. Inglaterra se mantuvo en conflictos con Gales, acá por supuesto, y con Escocia hasta 1453, cuando se pone fin a la Guerra de los 100 Años. En 1603 se incorpora Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda, y así es como se consolida Gran Bretaña como un estado. Ahora, ¿qué pasa con estos dos caballeros? Hoy conocemos a Alemania, hoy conocemos a Italia, pero
no han sido, ha pasado mucho, mucho tiempo. De hecho, si ustedes analizan históricamente, Italia, el Estado de Italia y el Estado de Alemania son más jóvenes que el Estado de Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Porque Italia recién se unifica en 1864, después de las guerras franco-prusianas, y perdón, las guerras de Prusia con Austria, cuando le devuelve el Véneto a Italia, y en 1871, ahí sí, después de la guerra franco-prusiana, cuando se conforma Alemania. Entonces, varios siglos después, y por eso es que digamos que hoy en día ni italiano ni alemán son idiomas muy populares en el mundo, porque obviamente han llegado tarde a esta repartija que se han hecho los otros europeos. Entonces, este es el gran resultado, ¿no? ¿Se acuerdan el mapa que hemos visto hace unos minutos? Esa gran ensalada de unidades políticas. Pues ahora, y esto obviamente ha variado, pero no tanto como lo fuera antes de este surgimiento agresivo del Estado como el protagonista. Entonces ya estamos hablando del Reino de España, el Reino de Portugal, el de Francia, el de Gran Bretaña, el Sacro Imperio Romano Germánico que perduraba todavía y ya tenías el Reino de Moscovia, ya no tenías a la República de Novgorod, ya no tenías la República de Crimea, sino que ya empieza esta fase de consolidación y expansión de los rusos. Entonces ya había más orden. Ahora seguía habiendo, por supuesto, ducados, seguía habiendo principados, seguía habiendo condados, y otras unidades políticas, ¿no? Pero el Estado, siguiendo el ejemplo de España, que España era el hegemón global, era el Estados Unidos de aquel siglo, era España. Entonces todos como que admirados por ese poder, o sea, la admiraban por un lado, envidiaban por otro, pero España era ese farol de luz, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál era uno de los elementos de poder del Estado español? Además de el dinero, el poder geográfico, las colonias, era la religión. Por eso, obviamente, Isabel la Católica se la conoce como tal. Esa misión que le da a Cristóbal Colón es de evangelizar, ¿no es cierto? Llevar la palabra hacia las Indias occidentales. Y entonces, la religión católica, al igual que lo fue para el Imperio Romano, se convirtió en la otra espada del emperador, ¿no? Esta espada ayudaba a dominar, pero ¿qué es lo que pasa? El factor Martín Lutero. Si ustedes se ponen a pensar, el sur es eminentemente católico en Europa, ¿no? Acá tienes una presencia fuerte y obviamente sus excolonias lo tienen también, pero había muchas cosas de la religión que hacía un uso despótico, obviamente, del poder que tenía, y ahí Martín Lutero hace estas tesis de protesta con la religión católica. Él decía, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, tú podías pagar indulgencias. O sea, si tú eras un pecador feroz y habías hecho unas barbaridades espantosas, pero podías pagar por una indulgencia, ibas al Vaticano, pasabas por caja, orabas dos Padres Nuestros y ya se te perdonaba el pecado. Era como, oye, esto no puedes lucrar. Y de hecho, con esas indulgencias se ha financiado la Basílica de San Pedro, ¿no? Pero esto era como que no pueden lucrar con la conciencia humana, ¿no? Con absolver del pecado cuando solo Dios te va a perdonar, por más que pagues el oro del mundo. Entonces, era un desagrado que existía en el norte y que Martín Lutero pues las plasma, ¿no? Finalmente y las clava en la puerta de la iglesia. Entonces, eso da esa gran fractura del sur católico versus el norte protestante, ¿no? Acá era como, no, señor, aquí las manos son para defender la religión, para luchar, para pelear, para defenderla de los moros y de otros herejes, qué sé yo. Y el norte decía, bueno, sí, estoy muy de acuerdo, pero las manos también sirven para trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo dignifica, ¿no? Y hacer fortuna no está mal, hacer fortuna no te va a llevar al infierno, ¿no? Ambicionar un poco más no es pecado. Entonces ahí se da ese gran choque y que perdura al día de hoy, ¿no? El norte, que es mucho más protestante, industrializado y rico, versus el sur, que es más de mea culpa, no, no hay que hacer eso, es pecado, está mal tener más de la cuenta, no voy a ir al infierno, qué sé yo. Entonces ahí está la gran división, que desemboca en la Guerra de los 30 años y la Paz de Westfalia de 1648. Entonces, este episodio, lo que vamos a hacer ahora es ver este corto videíto, es justamente cómo aquí esta fractura y este episodio es el que le da al Estado como que ese toque de señor, bienvenido usted a Televisa, ¿no? A la mega cadena, porque usted se ha convertido
en el Chespirito de la televisión. Entonces, veamos de qué se trata. Hablemos sobre el Tratado de Westfalia. Veamos los antecedentes. Se libró una guerra entre los años 1618 y 1648, en la cual intervinieron el Sacro Imperio Romano y las grandes potencias europeas. El principal origen de la guerra fue de carácter religioso, en el que se generó un enfrentamiento entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, liderada por Martín Lutero. El mayor detonante de la guerra fue el enfrentamiento por buscar una libertad religiosa. Después de dichos acontecimientos, se dio la Paz de Westfalia, la cual sucedió el 24 de octubre de 1648. Y fue el motivo por el cual finalizó la Guerra de 30 años en Alemania, Francia, Holanda y España. La Paz de Westfalia creó el primer sistema internacional, que abogó por la transformación de la política, lo que de paso acababa con las guerras de religión que hubieron desde la Reforma luterana a inicios del siglo XVI. Y edificaba el primer paso hacia la destrucción de la sociedad corporativa. El Tratado de Westfalia tuvo una gran importancia para la historia del mundo. Primero, porque marcó el nacimiento del Estado-nación. Segundo, dio paso a un nuevo orden territorial con fronteras mejor determinadas. Tercero, se instauró el Congreso Diplomático Moderno e inició un nuevo orden en Europa Central, basado en el concepto de soberanía nacional. Cuarto, se estableció el principio de que la integridad territorial es el fundamento de la existencia de los estados. Y quinto, la Santa Sede dejó de tener peso en las decisiones y negociaciones de los estados. Y con esto finalizamos los que fueron los eventos más relevantes sobre el Tratado de Westfalia. Entonces, ¿se dan cuenta? Déjenme admitir a alguien que está entrando recién. Eso es. Ok, entonces, ¿cuáles son esos grandes efectos de esta guerra? Estos dos acuerdos de paz que pusieron fin a esta larga guerra. ¿Qué es que lo que nos lanza a hoy, tener hoy en día el sistema en el que tenemos? Primero, el respeto a los límites políticos internos basados en la soberanía nacional. Si ustedes se ponen a pensar, en Europa y haciendo colación a aquello, nos guste, no nos guste, reneguemos y gritemos y chillemos, estamos viviendo en un mundo eurocentrista, ¿no? ¿Cuál es el primer país del mundo hoy en día? La primera potencia es Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos qué fue? Una colonia de los británicos, ¿no? ¿Qué idioma estamos hablando en este momento? Es una lengua europea. Entonces, la cuna de la civilización occidental está en Grecia, está en Roma y finalmente es lo que se ha exportado al mundo. El tema, el concepto Estado, el concepto gobierno, todo eso nos viene de Europa, ¿no? Entonces, muchos dicen que no hay que pensar con cabeza propia, hay que descolonizar este conocimiento. Bueno, está bien, pero ¿cuáles son las alternativas, no? Y vale la pena, digamos que navegar contracorriente, no lo sé, pero la idea es que los hechos son los hechos y todos estos inventos europeos se nos ha exportado a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en aquel entonces en Europa? Los límites internos, ¿en qué estaban basados, no? Es que no, yo tengo acá un príncipe, o mi tío es el duque de Habsburgo, o sea, tienes que darle ahí su propia calidad política para gobernar, ese es su ducado, por ejemplo. No, pero ya no es Habsburgo, ya es Hohenzollern, esa viene de los alemanes. No, pero yo también tengo relación con los Borbón al sur. Entonces era unas divisiones que dependían de qué apellidabas, con quién te habías casado, cuál era tu alianza, qué sé yo, etcétera. Aquí es no, señor, ¿sabes qué? Si yo decido dividirme en provincias, me voy a dividir en provincias, se acabó, ¿no? Francia se divide en regiones y en departamentos. Hoy por hoy, países como Bolivia, Paraguay, el Perú, Colombia, Uruguay, estamos divididos en departamentos siguiendo el ejemplo de la división interna basada en la soberanía que escogió Francia. ¿No? Eso no es un invento nuestro, ¿no? Y países como Brasil, como Venezuela, como Estados Unidos se ha dividido en estados, obviamente siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. Entonces, ahí es, ¿sabes qué?
no te metas en mi estado. ¿Por qué? Porque soy soberano y lo que decido dentro de ese estado, pues es mi decisión y se acabó. Importante, ¿no? O sea, antes era una discrecionalidad bárbara. Este tema que era lo que más molestaba al norte protestante, la libertad religiosa. Ya no quiero someterme a lo que te digas tú, España, y obviamente en primera mano del Vaticano, ¿no? Y si yo quiero, eh, qué sé yo, no comulgar el domingo, pues no lo voy a hacer. Entonces, la libertad religiosa es ese gran, esa estocada que le quita a España la hegemonía global en aquel entonces. Hay un reconocimiento general de la soberanía exclusiva de cada parte sobre sus tierras, su pueblo y agentes en el exterior, y responsabilidad por actos de guerra. En otras palabras, ya eres mayor de edad, ya eres adulto, pues tomas tus decisiones y finalmente asumes sus consecuencias, ¿no? Entonces ya no hay acá controles o injerencias de afuera. Este tema que sigue saliendo, ¿no? 4 siglos, 5 siglos después, sigue saliendo a la palestra en muchas ocasiones. La no injerencia en asuntos internos de los estados. Y ahí el gran logro, que es el que más nos interesa, el Estado-nación que sustituye a otras instituciones internacionales o transnacionales como la máxima autoridad y se convertía en el principal actor del sistema internacional. Se crearon los principios fundamentales que rigen al día de hoy las relaciones entre estados. O sea que cuando ustedes escuchen en un debate las noticias, una discusión intelectual académica, que seguimos viviendo en un sistema westfaliano, pues fíjense que no está tan lejos de la realidad. 1648 a 2025, mucha agua ha fluido bajo ese puente, pero seguimos bajo un esquema de estados. Pero ahora ya no somos estados-nación, ¿no? ¿Se acuerdan que la nación hay una especie de homogeneidad? Todos hablan el mismo idioma, todos comen la misma comida, todos son de la costa, por así decirlo, son del clima cálido o son de clima frío, son de nieve, les gusta esto, les gusta aquello, todos les rezan a Dios o son politeístas y adoran al mono, al oso, a la hormiga, etcétera. O sea, esos son los elementos que hacían una nación. Y si es un estado-nación, entonces esa misma nación, donde en palabras más entendibles, toditos eran igualitos y ahora tienen organización territorial y un solo gobierno, entonces ese era un estado-nación, ¿no? La fortaleza que inicialmente le dio a España, a Francia, a Gran Bretaña. Pero hoy, ¿será que podemos hablar que somos estado-nación? Algunos todavía, ¿sí? ¿No? O sea, piensen en Corea, piensen en China, países como Polonia, países como Serbia, no se han mezclado mucho, ¿no? Entonces también, coincidentemente, son los países más racistas del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen miedo, no se han mezclado, entonces ven algo así foráneo y no les gusta tanto. Entonces, entremos a esta definición. El Estado. El Estado es el conjunto de personas que habitan permanentemente el mismo territorio, dirigido por un gobierno independiente y provisto de un poder llamado soberanía. Es el sujeto de derecho internacional por excelencia, la única entidad con facultad para dirigir las relaciones diplomáticas y dirigir los asuntos internos concernientes a su población. Listo. Tenemos entonces a la principal unidad de análisis de nuestra materia y del derecho político en su conjunto. Ahora, como les decía, este invento, el tema, o sea, el invento, la ficción que es el Estado, si ustedes ven el mapa, el planeta Tierra desde el espacio, ustedes ven esas líneas que divide eh, Bolivia por este lado con el Brasil, o esa super línea que divide Estados Unidos de Canadá, ¿no? O la super frontera entre Argentina y Chile, ¿no? Que de hecho esa es la tercera frontera más grande. La de Canadá y Estados Unidos es la segunda frontera más grande y la más grande es entre Rusia y Kazajistán. Entonces, bueno, esas ficciones llamadas fronteras, llamada Estado, llamada soberanía, inventadas por los europeos, pues bueno, esa es la realidad que tenemos hoy en día. ¿Con quiénes 193 estados que están reconocidos en el sistema de Naciones Unidas? Y bueno, esa es entonces la herencia que nos ha dejado Westfalia hoy en día. Vamos ahora a ahondar un poco más en los que son los elementos del Estado, por supuesto, ¿no? Acá, si ustedes se fijan en este pequeño diagrama,
No es tan literal decir fácil de obtener, ¿no? Imagínense cuántos años y todavía, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar a los gitanos, no es precisamente un estado, no tienen un territorio, no sé si lo quieren tener, pero es un caso muy particular, ¿no? ¿Cuánto tiempo le ha tomado al Estado de Israel volver, tener territorio y forjar un estado? Entonces, son cosas relativas, pero estos dos elementos son más que todos dados por la naturaleza, población y territorio, mientras que el gobierno es una creación humana y por supuesto la soberanía, más aún como ese cuarto elemento que aglutina a estos otros tres elementos y consolida lo que podemos considerar hoy como un Estado. Veamos qué o a qué se refiere cada uno, ¿no? La población. ¿Qué será la población? ¿Cuál será esa importancia para un Estado? Idealmente el grupo humano que ha nacido en un mismo territorio con características comunes. Sin embargo, puede ser constituido por diferentes nacionalidades. Hoy por hoy, por efecto de la globalización, por efecto de la mejora en el transporte masivo, el transporte aéreo, marítimo, etcétera, nos hemos mezclado, ¿sí o no? Podemos hablar que Estados Unidos es un estado-nación, nada, ¿no? Tal vez en 1776 o antes, ¿no? Cuando eran las 13 colonias, claro, era como que más o menos era una dominancia de los anglosajones, o sea, caucásicos, blancos, de rasgos claros, ojos azules, pero obviamente con una porción de esclavos en aquel entonces, pero que hoy, 250 años que ha cumplido ayer, me parece, o hoy día, 200 desde 1776, eh, ¿cuál es esa matriz étnica que tiene Estados Unidos? Tiene todo, ¿no es cierto? Solamente Estados Unidos tiene más o menos 52 millones de latinos. O sea, después de México, y ahí chocándose con Colombia, es el segundo o el tercer país con más hispanohablantes en el planeta, imagínense. Entonces ahí es el ejemplo de que el Estado-nación pasó un poquito de moda y prestándole nuestro término es un Estado plurinacional. En el tipo de población radica la diferencia entre un Estado-nación, donde hay una población homogénea, ¿no? O sea, racialmente hablando, idiomáticamente hablando, religiosamente hablando, y un Estado diverso, donde hay una población heterogénea. Y, por supuesto, este es el factor que más está causando fricción en Estados Unidos. A su presidente, como han visto las noticias, no le agrada mucho los inmigrantes, pero sin embargo, no sé si han visto hace más o menos un mes la visita que le hizo el nuevo canciller federal de Alemania en la Casa Blanca. Y pues bueno, uno de los regalos que le llevó fue una copia legalizada de el certificado de nacimiento del abuelo de Donald Trump, que pues nació en Alemania, ¿no? Y el señor se llamaba Friedrich, o sea, un nombre mega alemán. Y el mensaje ahí sutil fue, señor, usted también es hijo de inmigrantes, así que su desprecio es como que injustificado. A usted no le gusta la gente que es de otro color. Ese es el problema con usted. Pero bueno, es un tema que ahora está, pero candente, el tema de minorías y el tema de diversidad cultural, por obviamente quién está gobernando ese país. El segundo elemento, el territorio. Pero aquí sí hay que hacer un quiebre de un concepto tan sencillo. O sea, el territorio no es solamente el suelo sobre el cual se levanta mi estado, ¿no? El territorio tiene que cubrir una especie de espectro de 3D, tridimensional, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que ver hacia el horizonte, por así decirlo, en línea recta, tienes que ver hacia arriba y tienes que ver hacia abajo, ¿no? Y no solamente es lo sólido, el suelo, sino tienes que ver también el mar y el cielo, y lo que no ves hacia abajo, no el subsuelo. Es el elemento distintivo de un estado que debe estar claramente delimitado en cuanto a territorio, mar territorial, islas y zona económica exclusiva, lagos, ríos, espacio aéreo, etcétera. Es la porción del globo terráqueo sobre el cual el estado ejerce soberanía. O sea que mis montañas, sí, son mías. Ese mar que está más allá de esta costa también es mío. El mineral, ¿no? Así viendo este ejemplo en Prusia, eran siempre ricos en mineral de hierro, lo que está ahí abajo, hacia 20 kilómetros hacia abajo. Eso es mío también, es parte de mi estado. Y el espacio aéreo también es soberano mío. Una de las sanciones contra Rusia es, por supuesto,
te bloqueo soberanamente mi espacio aéreo, o sea que tus aviones ya no pueden volar sobre el espacio aéreo europeo, ¿no? Y los rusos lo mismo, ¿no? Aviones europeos tampoco pueden volar sobre el espacio aéreo ruso. Entonces, hay que verlo así, en 3D. Gobierno. Acá sí estamos ante una de las formas más importantes y necesarias que tenía la humanidad de poderse organizar. Si ustedes leen la obra de Rousseau, El contrato social, nos habla de algo así, es decir, habla Rousseau de que el ser humano vivía en un estado de naturaleza, o sea, vivía una especie de jungla, una especie de sálvese quien pueda, en una especie de caos, donde si tengo frío y tú tienes ahí una caverna, pues te mato y me quedo con tu caverna, entonces ya tengo techo para mí y para mi familia. ¿No? Ah, sí, pues tienes un barco para pescar y trasladarte, pues te mato, te quito tu barco, ahora yo tengo ese barco para trasladarme, pescar, etcétera. Entonces, como obviamente a nadie le gusta vivir en esa jungla y vivir en ese sálvese quien pueda, qué sé yo, entonces, señores, tenemos que dejar de hacer justicia con mano propia, tenemos que renunciar a esta nuestra autodefensa como si fuéramos animales y otorgársela a una entidad superior que decida esto, ¿no? Que nos ponga las reglas claras y que ejecute estas reglas. Cuando alguien las desobedece, pues, ¿qué tienes que hacer? Tomar medidas de corrección, sanciones, penas, etcétera. Entonces, ese es el llamado contrato social. Llegas a ese acuerdo, le pones fin a esta jungla salvaje y eh, creas a este gobierno, esta entidad superior. Es la autoridad legalmente capacitada para dirigir los destinos de un país. Debe ser soberano e independiente con un fin político, económico, social, estable y capaz para cumplir con los compromisos y obligaciones internacionales. No importa el régimen que adopte este gobierno, debe mantener el orden interno y representación en el exterior. Cuando se estaba por acabar la Segunda Guerra Mundial, no sé si han escuchado hablar de la Carta del Atlántico, ya el expresidente Roosevelt de Estados Unidos y el presidente Churchill de Gran Bretaña empiezan a hablar de como que, bueno, estamos cerca de cerrar este episodio tan amargo de la historia. Y ahí ahora hay que pensar en qué va a pasar después, ¿no? Hay que pensar cómo vamos a evitar a un nuevo pintor austriaco en Alemania o en cualquier otro país que quiera esclavizar al mundo, aniquilar razas, etcétera. Es que esto no puede darse, no puede ser, no puede haber un episodio así. Y empiezan a hablar, obviamente, de una sucesora de la Liga de las Naciones Unidas, y hablan de que el gobierno que tiene que adoptar todos los estados para que haya pase a la democracia, o sea, un modelo republicano. Sí, me parece bien. ¿Por qué? Porque las democracias son más pacíficas, hay más controles, hay más contrapesos y nos evitamos de matar. Ya está muy bien, ¿no? Pero cuando le han contado esta historia a Joseph Stalin en la Unión Soviética, es como que, perdón, qué cosa, nada de democracia te olvidas. De acuerdo con organizarnos para un mundo después de la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo en crear la Organización de Naciones Unidas, pero nada de hablarme de democracia como el régimen que debe de adoptarse. Y listo, si ustedes leen la Carta de Naciones Unidas, en ninguna parte van a encontrar democrático, democrática, democracia, etcétera. En la Carta de la Organización de Estados Americanos, ahí sí. ¿Por qué? Porque es las Américas y el protagonista era Estados Unidos. Entonces ahí sí, el 1948, la democracia se convierte en el modelo ideal a adoptarse por los estados para eh, conducir sus destinos y evitar el conflicto. Pero a nivel mundial, nada, ¿no? Y por último, el cuarto elemento, la soberanía. Es esa facultad de poderse gobernar sin subordinación alguna ni injerencia externa. La soberanía absoluta hoy en día no es aplicable, es sino una integración relativa. ¿A qué se refiere esto? La soberanía después de Westfalia, ¿qué era? Era todo, era el santo grial, era ni toques, ni te acerques, ¿no? Ni huelas esa soberanía. Te acercas mucho, te pego, ¿no? ¿Por qué? Porque es soberanía absoluta. Es yo soy aquí, y estamos hablando de monarcas, ¿no es cierto? Reyes, que decían, no, yo soy el soberano aquí, o sea que este suelo, esta montaña, esta persona, su familia, sus vacas y todo lo demás es mío. Así que te acercas, cruzas esa frontera sin permiso, pues nos estamos yendo mañana a la guerra.
y así. Entonces, eso era la soberanía. Hoy en día, esto se ha relativizado. La soberanía que tenemos hoy, como la que tanto hablan muchos con la nacionalización, la recuperación de nuestros recursos naturales y demás, es, señor, o sea, si no hay inversión extranjera, entonces, ¿cómo usted va a tener la tecnología que a otros países les ha tomado 50 o 60 años? ¿Y usted cree que la va a tener de un día para el otro? No, o sea, finalmente hay países que son parcialmente soberanos, caso de Canadá, caso de Australia, Nueva Zelanda, porque claro, son países que aparentan ser soberanos, pero no lo son. No es, Canadá no es una república, Australia no es una república. ¿Por qué? Porque obviamente su jefe de Estado, ¿quién es? Piensen eso, lo vamos a ver en un momentito más con la república, ¿no? Pero piensen como línea aquí, como una idea fuerza. La soberanía absoluta hoy ya no existe. Y sobre todo perteneciendo a la comunidad andina y recientemente al Mercosur. Piensen en la Unión Europea, por Dios, o sea, son los países que más han renunciado a su soberanía nacional para crear ese monstruo que es la Unión Europea. Entonces, la soberanía hoy en día no es la de 1648, sino que esto se ha diluido en agua. ¿Por qué? Por avance de la tecnología, de la evolución de la asociación humana y de las capacidades de evitar conflictos entre los estados. Entonces, para cerrar ya este episodio entre histórico y diferencia entre el Estado y gobierno, vamos a complementar con este videíto. Ustedes cuando ven las noticias, sobre todo ahora, ¿no? En época electoral, hay analistas de todo, expertos, supuestamente expertos en esto y aquello y demás, pero es como que, oiga, señor, usted está usando indistintamente la palabra gobierno y la palabra Estado y no son lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es el elemento grande genérico que contiene al específico? Entonces, son sutilezas, pero que obviamente hay que aprenderlas y hablarlas con propiedad. Entonces, este videito nos hace esa diferenciación que espero que también cuando ustedes también estén en una discusión, estén analizando un tema en la televisión, en un aula, etcétera, pues ya puedan hablar con propiedad y utilizar estos elementos para hacer la distinción. Los conceptos de Estado y gobierno suelen confundirse muy a menudo. Esta confusión se da principalmente porque ambas definiciones son interdependientes. Es decir, al hablar de Estado, de manera inmediata nos vincula o hace referencia a gobierno, y viceversa. Es por eso que cuando se habla de Estado o gobierno, nos referimos equivocadamente como si fuera lo mismo. Por consiguiente, vamos a establecer 5 diferencias entre Estado y gobierno para su fácil identificación. Cuando hablamos de Estado, nos referimos básicamente a cómo se organiza una nación, es decir, a la forma o estructura política de la sociedad representada en instituciones y basada en leyes, mientras que el gobierno es la forma de cómo se conduce un Estado, digamos de alguna manera la administración del Estado. Como en la imagen central, el Estado está representado por las instituciones públicas, tales como el Poder Ejecutivo, Judicial, Congreso, Gobierno regional, municipal, etc. Mientras que el gobierno está conformado por todas las autoridades o funcionarios que participan en la administración pública, tales como el presidente, ministros, congresistas, jueces, alcaldes, entre otros. El Estado ha sido creado a lo largo de la historia para el bienestar de la sociedad. Asimismo, los gobernantes han servido como líderes o mandatarios con ejercicio de poder para defender o cuidar los intereses de la población. El Estado, a través de sus instituciones, crea leyes, mientras que los gobernantes administran y ejecutan esas leyes. Y por último, el Estado es estable en el tiempo. Esto quiere decir que para que la estructura de un Estado cambie, se requiere cambios en su constitución política, mientras que en el gobierno puede variar de acuerdo al periodo electo, es decir, al periodo en el cual han sido elegidos, que generalmente son de 5 años.
pudiendo durante este periodo influenciar en los cambios del Estado. Entonces, con esto creo que ya tenemos una idea muchísimo más clara y sólida de que estos conceptos no se los puede utilizar indistintamente como les decía, ¿no? En tantos analistas, noticieros y qué sé yo, usan pues esto como si fuera decir, no es cuarto, es habitación, no, no es lo mismo, no son sinónimos. Pero bueno, entonces ahondemos un poco en los fines del Estado, porque también hay que ver, como les decía al inicio de la clase, cómo se acondiciona o cómo se ajusta estos aportes teóricos y hasta filosóficos a el caso de Bolivia. Entonces, ¿cuáles son esos fines del Estado? ¿No? Remontémonos un poquito hacia la Edad Media y hacia la Edad Moderna. La finalidad especial del Estado es realizar el reino de Dios sobre la tierra. Esa teoría fue propuesta por San Agustín en su libro La ciudad de Dios. Hay que pensar que en aquel tiempo, por supuesto, si tú no asociabas prácticamente cualquier cosa a Dios, pues, ojo, ¿no? Eras un hereje, eras un hechicero, un brujo, alguien que debía morir finalmente para evitar esa contaminación del mal en la tierra. Entonces, asoció directamente esa finalidad del Estado con la voluntad de Dios, ¿no? Justificó de esta manera a los estados monárquicos durante la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que decía? Claro, Luis XIV, Enrique VIII, etcétera, son la divinidad, representación de Dios en la tierra. Entonces, creando esta narrativa, por supuesto que le has dado una especie de barniz de divinidad a estos monarcas y que nos hemos creído el cuento hasta la Revolución Francesa, ¿no? Cuando finalmente es, no, señores, ¿saben qué? Nos han hecho creer este cuento para dominarnos. Y que finalmente, si yo no apellido una de esas grandes casas europeas, caso de Plantagenet, d'Orange, Windsor, Habsburgo, Romanov, listo, soy qué sé yo, una hormiga en el mapa que solo tiene que pagar impuestos y trabajar, mientras los monarcas y el clero se rascan la panza y viven de lo que yo trabajo, ¿no? Entonces, esta teoría ha tenido una gran apertura y digamos que ha dominado Europa, ¿no? Hasta en 1789. Ahora, fines del Estado. Aquí hagamos esta distinción, ¿no? Si hablamos de un bien, ¿es un bien común lo que persigue o es un bien público lo que persigue? Por supuesto, hay argumentos para ambos lados. Una de las teorías más antiguas que sostiene que el Estado tiene como finalidad específica la realización del bien común o el bien público de la sociedad, ¿no? Pero, ¿a qué se referirá cada uno? Cuando hablamos del bien común, una agrupación cualquiera se propone obtener, así es decir, que se la persiguen todos los miembros de la agrupación y con los mismos medios, ¿no? Porque, por ejemplo, estás en un barco y tú quieres llegar con ese barco hacia el norte, entonces, ¿qué tiene que procurar el Estado? Es que todos los que están remando, que es la población en su conjunto, tienen que remar en esa dirección para llegar hacia el norte, ¿no? Entonces va a tratar de coordinar el ritmo, la fuerza, los descansos, pero la idea es que todos quieren ir al norte. Entonces es un poquito más simplista, por así decirlo. Y el bien público, como es muy probable que contrasten los intereses de una sociedad mercantil de un sindicato, o sea, la sociedad es compleja, entonces estamos en el llamado choque de clases, ¿no? Pero, o sea, estamos hablando de cualquier tipo de clases, o sea, finalmente, como dice aquí el ejemplo, un sindicato quiere mejor trato laboral, incremento salarial, condiciones laborales, prestaciones de salud, etcétera, cada vez más elevadas, mientras que la empresa privada va a decir, no, o sea, yo no, yo lo que quiero es vender más para poderte pagar a ti tu sueldo y yo también tener más dinero. Entonces, es una pugna eterna, ¿no? ¿Qué querrá, por ejemplo, también un sindicato o, digamos, la clase trabajadora con el Estado? Entonces, es una pulseta eterna, ¿no? Entonces, hay mucha diversidad dentro de ese barco. Entonces, es más apropiado decir que el bien público es lo que persigue el Estado porque es en busca de lo que la generalidad que lo compone, ¿no? Entonces, tiene un poco más de practicidad. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes y todo el mundo piensa de alguna forma. Entonces, tratar de satisfacer a todo el mundo es un fracaso, ¿no es cierto? Pero obviamente hay un hilo conductor
¿Y qué quiere la población en un estado? Hay que ver lo más esencial, ¿no? Quiere seguridad, quiere alimento, quiere trabajo, quiere seguridad interna, seguridad externa, condiciones de salud, educación, etcétera. Entonces, es más un mínimo como un múltiplo que el todo por el todo. Pero si ambicionamos esto digamos, lo ideal, pues bueno, vámonos por el bien común. Es la búsqueda de la satisfacción de una mayoría, tratando de hacerlo a través del derecho, mismo que debe ser legítimo, es decir, aceptado por los gobernados y que busque el ideal de justicia. Cuando se rompe esta legitimidad, se generan estados ilegítimos donde las fricciones internas, los autoritarismos y el quiebre institucional es la consecuencia directa. ¿Se dan cuenta? Cuando tenemos un mismo hilo conductor, pues ahí podemos jalar a todos y que va a haber conflicto, sí, va a haber desagrado, sí, va a haber descontento en algunas áreas, pues es lo normal. Pero está haciendo en un hilo que conduzca a todos hacia el mismo fin. Ahora, contrastando aquello con la Constitución Política de Bolivia, que nos dice en su artículo 9 sobre los principios, valores y fines y funciones del Estado. Dice que uno de ellos es constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales. Dos, garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual y dignidad de las personas. Cuatro, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales. 5. Garantizar el acceso a la educación, salud y trabajo. Y 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización, así como la conservación del medio ambiente. Entonces se dan cuenta que acabamos por un bien común, ¿no? Todo el mundo apunta esto, ¿no? Es como que donde tú quiera que tú vayas en el país, a quien quiera que tú preguntes, va a haber una consonancia. Obviamente nadie va a decir esto de memoria, pero va a haber una consonancia sobre ese rumbo que quisieran que su estado adopte para conducir sus destinos. Y el artículo 10, continuando con los fines del Estado, nos dicen de la Constitución que Bolivia es un estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad con pleno respeto a la soberanía de los estados. Y por último, Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución de diferendos y conflictos entre estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión. Ahora, ¿será que cumplimos con todo esto? ¿No? ¿Será que Bolivia ha condenado en algún momento el conflicto entre entre Rusia y Ucrania? Pues no lo ha hecho, ¿no es cierto? Ha llamado a la paz, un llamamiento a cesar las hostilidades, a que se acerquen las partes, etcétera, pero el gran problema es que no lo ha hecho. Entonces, ¿de verdad rechazamos una guerra de agresión, sabiendo que tenemos cicatrices grandes del pasado? Entonces, también es una constitución muy compleja de cumplir, es grande, está llena de grilletes que cuando tú quieres llevarla a la práctica, pues tropiezas con muchos, pero muchos obstáculos, ¿no? Y acá es un tema de inconsistencia de lo que haces versus lo que dices. Ahora, bueno, acá antes de entrar no me acuerdo si en la metodología explicamos, pero hacemos una pequeña pausa a la mitad de la clase. Es una pausita de 5 minutos para tomar agua, levantarse, qué sé yo, ¿no? Es metodológicamente adecuado. ¿Para qué? Para volver a retomar la atención y no estarnos, qué sé yo, embadurnando de tanto material teórico e histórico. Entonces, ¿está bien con ustedes una pausita de 5 minutos ahora? Y doctor, Hola, hola, sí, y doctor puede estar bien. súper. Ok, muy bien. Entonces, 8:12, nos vemos y 17, ¿no? 5 minutos literalmente hablando. Enseguida volvemos. Gracias, doctor. Fabricio,
De formas de Estado. Estamos entrando ya a una caracterización de esos elementos que hacen a estos estados para poderlos poner en estas canastas. Entonces, son estos dos grandes grupos, ¿no? Pero dentro de estos grupos vamos a tener subdivisiones. Cuando hablamos de estados unitarios, eh, digamos que hace más o menos unos 30 años era el mismo concepto, casi invariable, pero con los elementos de innovación que ha introducido España y obviamente Bolivia se ha inspirado también, tenemos una especie de subestado unitario, estado unitario con autonomías. Y cuando hablamos de estados compuestos, tenemos ahí ya una canasta también grande de estados federales, confederados y estados sui generis. O sea que vamos a ahondar acá, que es el caso de Bolivia, pero ni tanto dentro de este esquema. O sea, el caso de Bolivia es una especie de puente o punto intermedio entre este estado y este, más o menos en esta área gris. El estado federal, la forma de estado confederada y los estados sui generis, que son esas estructuras más complejas que tienen un poquito de todo, ¿no? También hay
razones históricas, étnicas, de evolución, conflictivas, etcétera, etcétera, que han obligado a que estos estados, así llamados sui generis, adopten temas de un estado federal, pero también de un estado unitario. También tienen alianzas ahí como un estado confederado, entonces hay de todo, pero vamos a verlos, ponerlos a nuestro microscopio. Cuando hablamos de estados unitarios, el caso especial emblemático de Bolivia y su evolución es de especial interés para nosotros, por supuesto. Los estados unitarios son estados con forma de gobierno donde el poder existe en un solo centro de autoridad que extiende sus acciones a lo largo de todo el territorio del estado. El ejercicio del poder se hace mediante sus agentes y autoridades locales, delegadas de ese mismo poder central o electas por sufragio de los habitantes locales o regionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos acá? La fuerza de un estado unitario tiende a ser centrífuga, ¿no? ¿Por qué? Porque estás tú llevando las fuerzas de la administración del estado hacia afuera. Porque claro, si tú tienes solamente a un centro de autoridad que hace, elige y decide todo, vas a asfixiarlo, ¿no? O sea, aquí cuando hablamos de, en la práctica, de un solo centro de autoridad hasta antes de los años 90, finalmente, en el caso de Bolivia, La Paz tenía que decidir cuándo se iban a lijar los pupitres antes del año escolar en los colegios fiscales, si se los iba a cambiar, si qué aulas se iban a pintar en todas las escuelas, en el área urbana, en el área rural, etcétera. Entonces, es algo que finalmente te llega a hacer lo que se ha conocido como ese centralismo secante, ¿no? Esa asfixia y ese atosigamiento del solo centro de poder. Por eso es que la fuerza centrífuga hace que se haya una delegación. Acá, fíjense qué es lo que nos dice aquí el concepto. Sus agentes y autoridades locales que son delegadas de ese mismo poder central. Por ejemplo, acuérdense ¿cuál era la principal autoridad de los departamentos? Eran los prefectos. ¿Y quién elegía a los prefectos? No éramos los ciudadanos, no. El presidente o la presidente, ellos elegían, designaban a los prefectos o electos por sufragio de los habitantes locales o regionales. Ahí pregunta para ustedes, ¿no saben cuántos municipios tenía Bolivia hasta el año 94? Imagínense, es un territorio del tamaño de dos Francias, dos Españas, tres Alemanias, tres Japón, etcétera. Y pese a lo grande que es, teníamos 11 municipios, 11. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo llegaba el Estado a la frontera a Guayaramerín? ¿Cómo llegabas a Villazón? ¿Cómo llegabas a Bermejo? ¿Cómo llegabas a Volpebra? Era extremadamente difícil, ¿no? O sea, ese es tu solo centro de poder, no le alcanzaba la fuerza, el músculo, el alcance, etcétera. Entonces, eso es lo que hace que la fuerza centrífuga vaya desanudando ese único centro de autoridad. Si ustedes se fijan en este mapa, tenemos una ventaja numérica. O sea, todos los estados unitarios somos una mayoría a los estados federales y ni se diga a los confederados, que tenemos muy pocos casos, ¿no? Suiza, tenemos Micronesia, pero todos los que están en azul somos estados unitarios. Entonces, fíjense acá, tenemos a todos los estados andinos, más Paraguay y Uruguay, la mayor parte del África y gran parte de Europa, ¿no? Entonces, el federalismo, si bien es una minoría, pero en cuestión de superficie territorial, sí tienen ahí un casi empate técnico, ¿no? Que vamos a ver en un momento. Pero entonces compartimos, hablamos el mismo lenguaje político, administrativo, político, territorial con todos estos países que están en azul. Un solo centro de poder que va delegando la autoridad y las competencias a otras unidades delegadas o elegidas eh, por el pueblo, ¿no? Ahora, veamos acá cómo ha sido esta evolución. O sea, los estados unitarios se pueden dividir en estas subclases. Primero, el estado unitario centralizado. Acá teníamos a una Bolivia hasta los años 90, ¿no? O sea, increíblemente saturada, un centro de autoridad y, por supuesto, una serie de área que no era cubierta o era parcialmente atendida o era hasta abandonada por este poder central.
Este poder centralizado promueve un sistema político donde el gobierno central reúne todos o la mayor parte de los poderes y las facultades para dirigir la nación. Pero, o sea, tener tanto poder concentrado en un solo lugar, para Bolivia era hasta absurdo, ¿no? Más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Entonces era bastante complejo, pero así era, ¿no? Acuérdense, 11 municipios, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Ya damos un salto hacia esta segunda gradita, los estados unitarios desconcentrados. Entonces, ¿qué pasa acá? Centralizado. Ustedes han escuchado hablar de Singapur, ¿no es cierto? Es un estado súper moderno. Todo lo que son servicios financieros, Singapur, pues es una especie de paladín, de héroe mundial. Es un país altamente desarrollado, un Producto Interno Bruto per cápita de unos $60,000 al año. O sea, es un país riquísimo, ¿no? Pese a que todo Singapur entra en el salario de Uyuni. Entonces, ¿cuál es la capital de Singapur? Ciudad de Singapur. Entonces, es una ciudad-estado, es una sola ciudad grande, bastante poblada, hablan inglés, hablan chino, y dicen que es el país más globalizado del mundo, ¿no? Según Thomas Friedman. Por lo tanto, valdrá la pena descentralizar. Es como que tienes un gobierno municipal y ese gobierno municipal tiene subalcaldías y listo. ¿Necesitas más? Prácticamente no, ¿no es cierto? O sea, son felices esos microestados porque no necesitas tanto, porque tranquilamente el estado llega a cualquier rincón de ese estado, porque pones primera, pones segunda y pones tercera en el auto y ya te sales del estado, ¿no? Entonces, acá no amerita hacer esa fuerza centrífuga para delegar. Pero acá ya es una grada más allá. ¿Qué pasa aquí? Ese centro de poder en ese estado asume una técnica administrativa para el traspaso de una competencia a un órgano administrativo en otro órgano administrativo de la misma administración pública, jerárquicamente dependiente. ¿Qué quiere decir eso? En aquel entonces, piensen en el año 91, 92, 93 y hacia atrás, obviamente, 89, 88, etcétera. Teníamos 9 prefecturas y teníamos 11 municipios, ¿no? Semejante país. Entonces ahí, ¿a qué se refiere esto que suena un poco complejo? Es que, claro, el gobierno central le pasa competencias a los gobiernos departamentales y le pasa atribuciones a esos 11 municipios, ¿no? Eso pasa en Bolivia con la ley de descentralización administrativa del año 95. Pero antes ahí se da esa gran cirugía, pero que era estructural para Bolivia, la ley de participación popular. Teníamos, ¿cómo era la administración territorial de Bolivia en aquel entonces? Teníamos los 9 departamentos que conocemos, teníamos las provincias, teníamos las secciones de provincias y teníamos los cantones. ¿Y cuál era la idea? Sí, pero ¿cómo hacemos más municipios? ¿Cómo hacemos más gobiernos municipales que lleguen a todo el territorio? Pues en vez de hacernos una nueva tarea de dividir cada sección de provincia, se fue a convertir en un municipio. Entonces hemos pasado de 11 municipios a 300, más o menos, casi 350, unos 338 municipios, ¿no? Para poder llegar a todo el pueblo. Entonces era un salto cualitativo increíblemente grande e importante, ¿no? Y la idea es, no te dejan ahí huérfano, más o menos a tus, para que te valgas con tus propias pistolas. Esa ley crea el concepto y mecanismo de coparticipación tributaria, donde agarrabas el 20% del Producto Interno Bruto y se las pasabas a esos municipios para que puedan vivir, hacer algo, ¿no? También les permitía crear sus propios ingresos, ¿no? Tasas municipales a través de ordenanzas y, obviamente, recursos de la cooperación internacional. Los suizos, por ejemplo, con el Pader COSUDE, ahí han sido padrinos de muchos de estos municipios que les han enseñado a hacer todo. Imaginan un alcalde en 1995 o 96 o 97. Te eligen, sí, soy alcalde del naciente municipio de Puerto Pérez. Súper. ¿Y ahora qué hago? No tengo ni escritorio, ni oficina, computadora, máquina de escribir, no tengo nada. ¿Qué hago? Entonces, claro, para esos años ha sido un shock, pero no se los ha dejado huérfanos, ¿no? Hoy por hoy, la ley de descentralización y autonomías, Andrés Ibáñez, ha abrogado estas dos leyes que mencionó, pero ha mantenido estos mecanismos. O sea, ¿se imaginan volver a 11 municipios? Sería pues una locura, un disparo en el pie. Entonces, no, ¿qué hemos hecho en los años 90? Hemos hecho esa desconcentración.
Entonces ya La Paz ya no decidía si el colegio en el municipio de Batallas iba a ser pintado de blanco o no. Los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales decidirán esto y qué va a pasar con temas de salud y educación. Entonces has desinflado ese centro. Y ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos dado este salto más allá, ya el 2009 y 2010. Un Estado unitario pero descentralizado. El gobierno dispensa funciones, poderes, personas o cosas fuera de la autoridad central. La descentralización puede variar en parte debido a las diferentes formas en que se aplica. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es nuestra realidad actual? Tenemos los 9 departamentos, pero tenemos 9 gobernadores. Y esos gobernadores se los elige, ¿no? En este estado centralizado, unitario centralizado, la autoridad central designaba, ¿no? Decía, ya tú eres el gobernador del Beni, tú eres el gobernador de Chuquisaca, tú eres el gobernador de Tarija, etcétera, ¿no? Ahora se los elige y ellos también pueden formar su propio gobierno departamental con su gente, sus expertos, etcétera. Y vamos a ahondar al respecto. Pero hemos dado estos saltos históricos hasta ya, digamos, un poquito más allá, ¿no? Un estado unitario con autonomías que vamos a ver. Pero ahora entremos de lleno a ver qué dice la competencia, ¿no? ¿Cuál es la competencia? Los estados compuestos, los estados federales. En este caso, escuchamos mucho de esto, es decir, hasta lo usan como con orgullo, ¿no? Cuando Argentina te dice que el gobierno federal, Argentina, Buenos Aires, capital federal, etcétera. Entonces, es un impacto auditivo interesante. ¿Por qué? Porque denota que es una alianza, ¿no? Es algo que, a diferencia de un Estado unitario, que acuérdense, tenía esa fuerza centrífuga de adentro hacia afuera para dispensar funciones. En este caso, no. Tienes varios actores, varias unidades, varias provincias, varios estados, varios lenda, varios oblast, etcétera, varios países, que más bien es una fuerza centrípeta, o sea, es de afuera que va hacia adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque si te vas a unir, si te vas a conglomerar, si vas a hacer un conjunto más grande, tienes que ir tú, más bien tu provincia, tu estado, tu unidad, tu oblast, tu país, vas a de tú dar pedazos de tus competencias hacia un gobierno federal, ¿no? Por eso también es esa naturaleza especial que tienen, por ejemplo, Washington, D.C., el Distrito de Columbia, no tiene su propio gobierno de la ciudad. Buenos Aires, como capital federal, tiene el gobierno de la ciudad. Es un distrito aparte, ¿no? Brasilia, lo propio, es un pequeño gobiernito que esa fuerza centrípeta ha ido alimentando para que esa capital federal tenga atribuciones para regir a esas otras unidades. Entonces, así has fortalecido Brasilia, Buenos Aires, Caracas, la Ciudad de México, etcétera. Entonces, veámoslas un poco en sus orígenes etimológicos. Esta palabra, federal, viene del latín federis, que quiere decir alianza, y consecuentemente, federación viene de federatio, que quiere decir unión. Es una agrupación perdón, institucionalizada de entidades sociales relativamente autónomas. Son estados conformados por la reunión de varias entidades territoriales y políticas. En algunos casos hay que ver caso por caso, va a diferir mucho el caso de Estados Unidos con el caso de Brasil, con el caso de Alemania, ¿no? Tienen una historia diferente, ¿no? Cómo han nacido Estados Unidos y Brasil, por ejemplo, se han independizado de colonias europeas. Estados Unidos y todas las Américas es con sangre, ¿no? Hemos ido a guerras larguísimas de años, pero ha sido sangre, ¿no? O sea, deshacerte del enemigo invasor europeo hasta que tú decides tu propio destino, ¿no? En el caso de Brasil es otra cosa. Ellos, tranquilidad, paz y amor, bailemos, ¿no? ¿Para qué conflicto, no? O sea, el rey de Portugal se va a vivir a Brasil, a su colonia, para escapar de Napoleón. Y cuando Napoleón cae, pues el rey João vuelve a Portugal y deja a su hijo Pedro para que reine Brasil y así nace el imperio de Brasil. Entonces, no ha habido como que ese divorcio violento, fuerte, etcétera, sino un tema familiar que se ha decidido con cartas, ¿no? ¿Sabes qué? Me quedo aquí, estoy fundando mi propio país y ya no voy a depender de Lisboa, sino yo administro mi. Entonces, es complejo. Pero el caso de Alemania, perdón, el caso de Alemania es diferente.
Alemania era una ensalada, es decir, que era una aftapi de pequeños estados federales que sí ya tenían una capital, o sea, Berlín era la capital del más grande de esos estados que era Prusia, ¿no? Pero entonces, si vemos en el mapa, fíjense que en unidades son mucho menos, pero territorialmente hablando, sí es significativo. No solo Rusia son 17 millones de kilómetros cuadrados, pero obviamente Rusia se llama la Federación de Rusia, pero vamos a ver por qué no es tan federación que digamos, ¿no? ¿Por qué tiene un poco de todo? ¿No? Es una ensalada de un poquito unitaria aquí, un poquito federal acá, un poquito confederada allá, un poquito autonómica aquí. O sea, tiene 86 sujetos federales. Pero aquí, de nuevo, como decíamos, ¿no? Toda esta parte altamente influenciada por Francia y la Revolución Francesa. Hemos nacido a los ojos de departamentos, pero por ejemplo, Ecuador está dividido en provincias y las provincias en departamentos, no es como que al revés, igual que Argentina. Pero estos estados más bien han visto hacia Estados Unidos, ¿no? Que se ha independizado antes de la Revolución Francesa. De hecho, la independencia de Estados Unidos casi podemos decir que ha empujado a la Revolución Francesa porque este señor pues ha llevado a la bancarrota a su país para financiar la guerra de independencia de Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes han visto esa influencia de acá y no de acá? Pues Brasil, pues Venezuela, México. De hecho, México, ¿cómo se llama? Su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, ¿no? En el caso de Argentina, provincias. Pero la idea es que caso por caso difiere mucho. En el caso de Argentina eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí o no? Esto fue un virreinato. Justo cuando se independiza Estados Unidos en ese mismo año, la Real Audiencia de Charcas pasa a la jurisdicción de Buenos Aires, pero pasa con todo y su costa marítima, ¿no? Entonces ahí es un elemento importante también que Bolivia nació con mar y tuvo mar durante siglos, hasta que obviamente se independiza, la Guerra del Pacífico, etcétera. Pero veamos ahora el caso de Alemania. Entonces, Estados Unidos se independiza, la capital de Estados Unidos era Filadelfia. Después nace la nueva capital, Washington, D.C., le quitan una especie de pedacito al estado de Maryland y ahí nace el Distrito de Columbia, que iba a ser administrado por el Congreso, ¿no? Eso dice en su constitución, pero ha habido una enmienda y hace nacer el gobierno de la ciudad de Washington, Distrito de Columbia. En el caso de Argentina, algo más o menos semejante, ¿no? Washington nace, es bastante joven la ciudad, pero en el caso de Buenos Aires, ahí nace el Virreinato de Buenos Aires finalmente, al unirse estas provincias unidas, pues se designa a Buenos Aires ciudad, ¿no? Que ustedes saben que esa nariz de su mapa es la provincia del Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la coronan como la capital federal. En el caso de Alemania, era una confederación de estados germánicos, ¿no? Que hemos dicho en un principio, no sigue la misma suerte que España, que Portugal, que Francia, que Gran Bretaña, siendo que tenía todos los elementos para ser considerado un estado-nación. Tenía el idioma alemán, tenía riquezas en minerales, más que nada, ¿no? Mineral de hierro, tenía una cocina no muy surtida, ¿no? El frío que también, pero también Alemania se divide mucho el norte versus el sur, ¿no? Aquí es mucho más protestante, aquí es más católico, acá es mucho más difícil de entender el alemán. Aquí se supone que en Hamburgo se habla el mejor alemán, el Hochdeutsch, pero bueno, durante Napoleón eran como 300 y pico estados germánicos, o sea, enanos, se dan cuenta, lunares, así como vecindarios que tenemos en nuestras ciudades. Y Napoleón viene y dice, no, ¿cuál 300? ¿En serio? No, ustedes nunca van a ser un estado porque no me conviene como Francia, pero ya hace su ensalada de unidades políticas, pues no me cae. Así que nace la Confederación de Estados Germánicos. Entonces eran pequeños estados, mientras más pequeño, más fácil de dominar. Y esos 30 y pico, pues se organizan y después, ya más o menos durante todo el siglo XIX, nace una unión aduanera y que va uniendo a cada uno de estos estados, ¿no? Y así finalmente se forma, aquí era el reino de Prusia con capital en Berlín,
¿Y qué es lo que pasa? Pues forman a el Segundo Reich alemán en 1872, o sea, el Segundo Imperio Alemán. Y vamos a la Primera Guerra, luego a la Segunda Guerra Mundial, y bueno, la realidad actual es que ahora ya tenemos este estado unificado, más o menos 300.000 kilómetros cuadrados, y tiene 16 estados, ¿no? Les llaman Länder, ¿no? Cada uno es un land, ¿qué? Porque era un estado, básicamente. Incluye 3 ciudades-estado. Entonces, es algo semejante, o sea, a Berlín, que es una de sus ciudades-estado, le das ese rango de ciudad, de ciudad, es una pequeña, no es tan pequeña, pero obviamente es un estado en sí misma, ¿no? Entonces, tiene algo parecido al gobierno del Distrito de Columbia o a la provincia o a la ciudad de capital federal de Buenos Aires, etcétera. Entonces, tiene estatus de ciudad y estatus de estado al mismo tiempo, ¿no? Además tienes a Baviera, tienes a Baden-Württemberg, y bueno, Berlín, Bremen y Hamburgo. Entonces se dan cuenta que tantas divisiones finalmente se consolidan en 16 estados, pero aquí está la gran particularidad. Alemania tiene 16 constituciones políticas en cada uno de estos estados y 17 que es la Constitución Federal, esa Grundhauptgesetz, que es la que rige a todo el estado. Pero si tú vas a Baviera, por ejemplo, el límite de velocidad es mucho más alto y puedes manejar con cerveza y en aliento alcohólico a cerveza y una cerveza en tu vehículo, porque también es considerado un alimento más, ¿no? Es el pan líquido. Pero si vas más al norte, olvídate, como aliento alcohólico manejando con tragos, cuidado. Entonces puede haber cárcel, aquí nada, puede haber una multa y ahí es una diferencia pues muy grande entre uno y otro. En el caso de Estados Unidos ya es el extremo, ¿no? O sea, sí, no sé si han escuchado de 2 asesinos en series como son Jeffrey Dahmer y John Wayne Gacy. Ambos matan gente, uno 15 personas, otro 32, y así en el mismo país, digamos que acá es Jeffrey Dahmer, le dan 15 cadenas perpetuas, mientras que a este señor a su lado le dan la inyección letal, ¿no? A John Wayne Gacy. Entonces, ¿cómo se explica aquello? Pues bueno, es un estado federal. O sea que aquí diré que manejar con trago es delito, pero acá no. Acá diré que matar a una persona con alevosía, con medios fútiles como cuchillos o balas, es cadena perpetua y acá es no, para mí es inaceptable. Lo mato. ¿Por qué? Porque es un cáncer en la sociedad. Y así es, y así funciona esta federalización de un Estado y sus tomas de decisiones. El Estado, el Estado federal, o sea, la federación, están compuestas por unidades políticas territoriales que se autogobiernan. Pueden ser estados, provincias, cantones, regiones, oblast u otras. Obviamente, cada región del mundo tiene sus propios inventos. Gozan de un mayor o menor grado de autonomía, pero tienen facultades de gobierno o legislación sobre determinadas materias distintas de las correspondientes a la administración federal, como lo que acabamos de decir, qué es delito, qué no es delito, qué se sanciona, qué no se sanciona. Hoy es 4 de julio. En algunos estados de Estados Unidos va a haber fuegos artificiales porque es su día de la independencia. En otros no. No se dan cuenta, en el estado de Illinois, sí, legal, les encantan los fuegos artificiales, pero si vas a Milwaukee, si vas a Wisconsin al lado, pues no, ¿no? Entonces se dan cuenta. En uno, la marihuana será legal para fines recreativos y al lado, pues simplemente no, ¿no? En el caso de California, tenían plantas nucleares, pero ya no quieren, no quiero, odio las plantas nucleares, o sea, puede ser el fin del mundo, se me van de California ya. Y el estado de Georgia tiene plantas nucleares y ama su energía nuclear, ¿no? Se siente como que le da un prestigio especial, ¿no? El dominio del átomo. Entonces, cada estado es prácticamente un mundito aparte. El autogobierno está establecido por su constitución y, de ordinario, o sea, por lo común, no pueden alterarse unilateralmente por decisión del gobierno de la federación. Hoy por hoy hay un gran choque entre el presidente Donald Trump, que ustedes saben que es anti-inmigración, y el gobernador Newsom de California,
¿Qué dijo Donald Trump cuando mandó a la Guardia Federal, no a la Guardia Nacional, a deportar gente a California? Dijo, tiene que colaborar ese gobernador porque si no, voy a cortarle el suministro de recursos federales. ¿Y qué dijo California? ¿Qué? O sea, ¿qué me importa tus recursos federales? Yo te doy a ti. California le da a Washington 86.000 millones de dólares anuales. O sea que yo te voy a cortar a ti la plata porque yo soy la máquina de hacer dinero. Es el estado más rico, ¿no? Solo California es más rica que Francia. Ahí está Apple, ahí está Hollywood. Imagínense, es una máquina de hacer dinero. Entonces, hay una pugna ahí, ¿no? Y yo creo que sí, el gobernador de California va a ser presidenciable para el 2030. Pero así se dan cuenta ese choque que puede haber entre el gobierno federal y los diferentes estados o provincias. Ahí está el tema y es sensible al momento de organizar a tu país. Fijémonos acá. Este videito nos explica un poco conceptualmente en qué consiste un gobierno federal y nos da este contraste en lo que es el gobierno federal de Estados Unidos versus el gobierno federal que tiene México. Si ustedes recuerdan, México ha perdido el 52% de su territorio con Estados Unidos, o sea, todo lo que es justamente California, Texas, Nevada, Montana, Colorado, Arizona, etcétera. Eso pues se la quitaron. Y México se ha constituido y también en el siglo XX, o sea, hace poco tiempo, es por mandato de sus gobernantes, ha decidido acercarse y tomar el modelo como ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Pero obviamente hay diferencias que vamos a comparar aquí. Federal. Nos había faltado desarrollar dentro de la forma de gobierno que hemos estado analizando y desglosando, ¿qué es una federación? Porque también nuestra forma de gobierno consiste en que somos una república federal. Bueno, la república también puede clasificarse en federal y central. Es federal cuando está integrada de entidades federativas, es decir, estados, que se unen entre sí para formar una nueva persona jurídica, la federación, el Estado Nacional. El sistema federal mexicano habla de soberanía de estados, pero ya habíamos mencionado en otro video que los estados o entidades federativas realmente son autónomos y autárquicos y están subordinados a la Constitución Federal y al gobierno federal, a lo que a bien tenga dejarle como atribuciones, como competencia, la propia Constitución a los funcionarios estatales, porque lo que está mencionado en la Constitución Federal que esté reservado para los funcionarios federales, pues ahí no pueden intervenir. Y en su pantalla ven los mapas de México y de Estados Unidos, donde tenemos los orígenes del federalismo. Pero antes veremos que, como contraparte, una república central consiste en que cuando el poder se ejerce para todo el territorio por un solo gobierno y en las provincias o departamentos existen simples delegados que representan a la autoridad central, ambos sistemas, tanto la República Federal como la República Centralista, los hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país. Finalmente hay que mencionar en qué consiste la diferencia entre federación y confederación, porque cuando estaban haciendo los ensayos Estados Unidos para integrar el gobierno que los iba a regular a partir de su vida independiente, pues estaban ellos elaborando lo que sería al finalizar un sistema de gobierno federal. Pero la diferencia entre federación y confederación es que la confederación es una reunión de estados, sí, pero conservando su soberanía e independencia, y no se origina por dicha reunión un nuevo estado superior, que es lo que caracteriza a la federación. Además, los estados están en libertad para desligarse según lo hayan convenido. Entonces tenemos pues República Federal, República Centralista y la diferencia entre federación
y confederación. En la confederación se reúnen los estados, pero no se crea una nueva persona jurídica que será lo que caracterice al sistema federal. Entonces, también cuando piensen en un tema de debate que no se está tratando mucho ahora en este periodo de elecciones, pero que sí, si ustedes se remontan hasta hace unos 2 años, era un tema que estaba en la palestra, ¿no? Sobre todo a través de los cabildos. Cómo dar ese paso cualitativo hacia un Estado federal, ¿no? De unitario con autonomía, saltar a un Estado federal, ha perdido un poco el impulso, sobre todo 2024-23, pero es un tema que va a volver a saltar, así que tenemos que estar también preparados para pensar, ok, quiero un Estado federal, magnífico, pero ¿a qué nivel? ¿Cómo? ¿Qué pienso sobre qué va a pasar a los gobiernos departamentales? Por ahí migramos a estados, ¿no? Y que no, siguiendo estos ejemplos de Estados Unidos y Alemania, eh, por ejemplo, Oruro tranquilamente podría legalizar el juego, las apuestas, los casinos, ¿no? Y sin embargo, en Potosí es no, olvídate, ¿no? Somos más conservadores, no queremos saber de ese tipo de cosas, ¿no? Tal vez Chuquisaca decida el matrimonio entre personas del mismo género, entonces ahí sí te puedes casar, pero te dirá Tarija, no, no, para mí eso es inaceptable. Entonces, pues se irán a casar a todos a Chuquisaca. ¿No? O que te dirá temas de fuegos artificiales, ¿no? Pando, yo encantado el 6 de agosto, ven aquí a ver el mejor fuegos artificiales, ¿no? Y el Benny te dirá, no, no, ¿qué te pasa? Estás loco, eso es una contaminación, etcétera, y cosas más graves, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado que el abuso sexual a menores de edad debería castigarse con la castración química? Pues cuidado, porque claro, podría decidir, ¿no? Si Santa Cruz dice, no, si acá sí se sanciona este tipo de delitos o la pedofilia o qué sé yo, con castración, Cochabamba te dirá, no, no exageres, o sea, ahí es cárcel y qué sé yo, o yo le doy cadena perpetua, ¿no? O sea, también drástico. Pero ahí está la cosa. Podemos hablar mucho de federal, pero hay que decidir cuánto de esa atribución se va a quedar cada gobierno departamental y cada gobierno municipal y cada gobierno regional. Se dan cuenta que es un tema complejísimo, no es un debate que tiene que ventilarse por mucho tiempo y que tiene que plasmarse en una nueva constitución. Ahora veamos la confederación. No vamos a ahondar tanto porque no tenemos muchos ejemplos, como les decía. El más fuerte, emblemático, sólido y ejemplo de éxito es Suiza. Pero hay que pensar también cómo es que nace este estado. ¿Qué es lo que pasaba? Austria, acuérdense, Austria era un imperio, después se fusionó incluso con Hungría y era Austria-Hungría. Y finalmente Suiza es un pequeñito país en el centro de Europa, altamente montañoso, encerrado, mediterráneo. Y Austria dijo, ¿qué? O sea, ¿vos crees que puede ser un país? Tú hablas un poquito alemán, un poquito francés, un poquito italiano y un poquito romanche. Eres un absurdo geográfico, así que prepárense porque ahí los vamos a invadir. Entonces, estos justamente alemanes, franceses, italianos y romanche dijeron, no, no, ¿saben qué? Los cuatro nos unimos para defendernos del bully que nos quiere comer como Pac-Man, ¿no? Entonces así nace este motivo para que haya una alianza. La Confederación es una organización que vincula a dos o más estados soberanos e independientes para unos fines concretos, llámese defensa, relaciones internacionales, cooperación económica, entre las más frecuentes. Su fundamento jurídico, o sea, cuál es esa base legal sobre las cuales han crecido, es un tratado, es decir, es un pacto de naturaleza internacional. Se dan cuenta que hay una diferencia cualitativa ahí importante. ¿Por qué? Porque, por supuesto, como nacen los estados por lo general aquí en nuestro continente, hemos visto que son guerras de independencia, el caso de Brasil, un divorcio pacífico, pero o sea, nos independizamos, hacemos un acto de declaración de independencia, proclamamos una nueva constitución, nace un nuevo estado, nueva bandera, nuevo todo, ¿no? Pero no siempre es el caso. Por ejemplo, ustedes saben que Yugoslavia se ha ido dividiendo en un montón de estados, ¿no?
Entonces, ahí hay un reconocimiento internacional de facto y de derecho en algunos casos. Serbia y Montenegro se han divorciado en un referéndum el 2006. Israel nace con una resolución de Naciones Unidas que dice, nace el Estado de Israel y empezó el problema, ¿no? Pero en este caso, una confederación nace por un tratado internacional, entonces es casi una organización internacional, se asemeja muchísimo, ¿no? Pero la idea es que acá hay una diferencia muy importante de un Estado unitario y un Estado federal. Acá hay un botón mágico que se llama la secesión, o sea, ha terminado, ya no existe. Austria-Hungría, ¿qué es ahora Austria? Es un pequeñito país, un poquito más grande que Suiza, que ya no es una amenaza, ¿sí o no? Pero claro, en el siglo XVIII, XIX tenías una robusta Austria, pero ahora ya no es una amenaza. Entonces, tranquilamente, alguno de los cantones de Suiza podría decir, me voy, gracias, ha sido hermoso mientras duró, gracias por defendernos mutuamente, hemos rechazado esta invasión de Austria, me voy y aprieto el botón de secesión. Entonces, no tengo que hacer un referéndum, un plebiscito, hacer una campaña política y demás. No, me voy porque así es la naturaleza jurídica de una confederación. Me salgo y ya, ¿no? Su estructura se asemeja a una organización internacional intergubernamental. Los Estados miembros retienen su soberanía, por lo que se reservan el derecho a la secesión. Ojo con esto, no he dicho sucesión, ¿no? Secesión. Si ustedes recuerdan, Estados Unidos, ¿por qué se ha ido a una guerra civil en los años 60 del siglo XIX? Era justamente porque el norte había abolido la esclavitud, ¿no? Ya se había industrializado, se había contagiado de Gran Bretaña ese, digamos, amor por lo industrial y el mercantilismo y comercial. Mientras que el sur era eminentemente agrícola, ellos vivían de el algodón, la caña de azúcar, la agricultura, y dijeron, no, no, o sea, ustedes ya tienen máquinas allá en el norte, nosotros no, aquí nosotros, nuestra economía está basada en el trabajo de los esclavos. Nosotros les damos libertad a los esclavos y se muere nuestra economía. Es así de simple. Así que como ya no me caes tú, norte, vamos a declararnos los confederados. Somos los estados confederados. ¿Por qué? Porque la confederación te permite separarte. Apretas el botón y te separas. Y así es como que dicen, no, 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 no. Ahí Abraham Lincoln, aquí vamos a poner orden y se van a una guerra de unos 4 años o más y pierde más gente, más americanos mueren en esa guerra civil que en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ha sido realmente traumático. Pero, ¿cuál era la intención? Convertirse en una confederación para separarse el sur del norte. Y el gobierno central es relativamente débil y gobierna para los estados, no directamente para las personas. O sea, este gobierno en Suiza va a decidir, obviamente, mi política exterior es de neutralidad, no vamos a apoyar ni a Ucrania, ni a Rusia, ni a Irán, ni a Israel, no me meto en esas cosas, mi moneda es el franco suizo y voy a dictaminar la política monetaria del país y ya. Pero ustedes, el cantón de Lucerne, por ejemplo, va a decidir quién recoge la basura, cuánto cobran por la basura, cuánto cobran por las luminarias, van a haber recolectores de impuestos, todos esos detalles micro, cada cantón va a decidir. Yo no me meto a eso. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia interesante e importante, sobre todo con el tema de la secesión. Entonces, con ello también por la hora, aquí vamos a detener nuestro avance. Si tienen dudas, preguntas o consultas, adelante, por favor. Y a la fundación también, si nos puede dar una manito con la lista y todos, por favor, atentos. Ya saben que es un ítem de evaluación la asistencia, así que atentos todos. Nada, ¿estamos todo bien? Entonces, sí, profe. Sí, doctor. Me imagino que la clase ya acabó, ¿verdad? Claro, son las 9. Ya. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Voy a empezar a llamar la lista, por favor. Estén atentos a sus nombres. Aymaretti Peñaranda Erika, Presente en sala.